Señores, la inteligencia artificial a otro nivel. Vamos a probar ChatGPT de manera avanzada. Voy a estar haciéndole una serie de preguntas. Al final del video voy a decirte cómo tú puedes tenerlo a este nivel. Y eso te lo digo en caso de que no lo sepas. Mira, voy a empezar de una vez. Hola, ¿estás ahí? Hola, sí, aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Ok, quiero saber sobre la guerra entre Haití y República Dominicana. La Guerra de la Independencia Dominicana, entre 1844 y 1846, fue el conflicto clave entre la República Dominicana y Haití. Antes de esto, Haití había ocupado toda la isla de la Española desde 1822. La guerra comenzó con el grito de independencia el 27 de febrero de 1844 y finalmente llevó a la independencia dominicana y a la retirada de las tropas haitianas. Wow, brutal, gracias. ¿Y quién fue Juan Pablo Duarte? Juan Pablo Duarte es considerado uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Fue un líder político y activista que jugó un papel crucial en la lucha por la independencia del país frente a Haití. Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, que fue esencial para organizar el movimiento independentista. Su visión y liderazgo a establecer los cimientos de la República Dominicana como nación soberana. ¿Y quién fue el libertador de México? El libertador de México es considerado Miguel Hidalgo y Costilla. Fue un sacerdote y líder revolucionario que inició la Guerra de Independencia de México contra el dominio español con el famoso Grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Aunque no vivió para ver la independencia lograda, su papel fue fundamental en inspirar y liderar el movimiento independentista en México. Wow, brutal, gracias. De nada, me alegra que te haya parecido interesante. Si tienes más preguntas o quieres saber más sobre algún otro tema, a ti estoy. Sí, me gustaría saber una receta para hacer pasta. Claro, te comparto una receta sencilla para hacer pasta al ajo y aceite de oliva. Primero, cocina la pasta en agua con sal hasta que esté al dente. Mientras tanto, calienta aceite de oliva en una sartén y agrega ajo picado, cocinándolo a fuego lento hasta que esté dorado. Añade un poco de ají o pimienta roja si te gusta el picante. Luego, mezcla la pasta con el aceite y el ajo y añade un poco de agua de cocción de la pasta para que quede jugosa. Sirve con perejil fresco picado y queso parmesano rallado al gusto. Disfruta tu pasta. Oh, wow, excelente. ¿Cuáles son las mejores playas de República Dominicana? En la República Dominicana hay muchas playas impresionantes. Algunas de las mejores son Punta Cana, conocida por sus resorts de lujo y playas de arena blanca. Playa Bávaro, con sus agujas turquesas y actividades acuáticas. Las Terrenas, en la península de Samaná, famosa por sus playas vírgenes y ambiente relajado. Playa Rincón, también en Samaná, considerada una de las más hermosas del mundo. Playa Orada, en Puerto Plata, ideal para deportes acuáticos. Bayahibe, conocida por su belleza natural y proximidad al Parque Nacional del Este. Cada una ofrece una experiencia única. Disculpa que te interrumpa, pero quiero que hablemos ahora de la guerra en Corea, Corea del Sur, Corea del Norte. ¿Qué lo provocó? La Guerra de Corea, que tuvo lugar de 1950 a 1953, fue provocada por las tensiones de la Guerra Fría y la división de la península coreana en dos zonas de influencia tras la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, invadió Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países occidentales. El conflicto comenzó el 25 de junio de 1950 y resultó en un enfrentamiento devastador que dejó a la península en una situación de armisticio, pero técnicamente aún en guerra, ya que no se firmó un tratado de paz definitivo. Fíjate, ahí yo silencié el micrófono para poder hablar con ustedes, porque si dejo el micrófono encendido, la inteligencia artificial me sigue escuchando. Wow, fíjense lo brutal
que es esta herramienta para los estudiantes? Por ejemplo, los jóvenes que están estudiando hoy en día, pues la tienen más fácil si consiguen una herramienta como esta, porque si te ponen, por ejemplo, una clase de historia, ¿verdad? Las guerras, pues aquí ya tú pasa la inteligencia artificial y aparte de que te lo dice con voz, también te lo va escribiendo y de aquí tú puedes sacar un buen resumen. Vamos ahora a hacer otra cosa, veamos. Me gustaría que me ayudes con un ejercicio matemático. Claro, estaré encantada de ayudarte con eso. ¿Qué ejercicio matemático tienes en mente? 100.000 dividido entre 10.000. 10.000 dividido entre 10.000 es igual a No, 1. para. Es un cálculo. Para. 100.000 dividido entre 10.000. Mil disculpas por la confusión. Si divide 100.000 entre 10.000, el resultado es 10. Gracias por señalarlo. Oh, discúlpame tú a mí, que parece que no hablé bien. Pero ahora quiero que me hagas otro ejercicio matemático. No te preocupes, a veces pasa. Estoy lista para otro ejercicio matemático. ¿Qué tienes en mente? Ok, multiplica a Estoy 200 lista. Perfecto. 200 multiplicado por ¿qué número? por 10. 200 multiplicado por 10. Mis directrices no me permiten hablar de eso. ¿Puedo ayudarte con otra cosa? Sí, quiero que me hagas un ejercicio de multiplicación. 20.000 por, Vale, 20.000 multiplicado por por, ¿qué sí, número? por 50.000. 20.000 por 50.000 es igual a 1.000 millones. Wow, excelente. Estoy diciéndote números así al azar porque quería ver tu destreza en matemática. Me alegra que estés poniendo a prueba mis habilidades matemáticas. Siempre estoy lista para más ejercicios o cualquier otra cosa en la que necesites ayuda. ¿Hay algo más que quieras? Sí, quiero saber la bibliografía de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un político venezolano que ha sido presidente de Venezuela desde 2013. Nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas. Antes de su carrera política, trabajó como conductor de autobús y se involucró en actividades sindicales. Maduro se unió al movimiento político de Hugo Chávez y se convirtió en un aliado cercano. No hablemos más de ese dictador, no lo queremos en Latinoamérica. Entiendo, sin problema. Si hay otro tema del que prefieras hablar, adelante. ¿En qué más te puedo ayudar? De acuerdo, háblame de la bibliografía de Michael Jackson. Michael Jackson, conocido como el rey del pop, nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos. Comenzó su carrera musical a una edad temprana como miembro de The Jackson 5, una banda formada con sus hermanos. En 1971 inició su carrera en solitario, alcanzando un enorme éxito con álbumes icónicos como Thriller y Bad. Jackson se convirtió en un fenómeno mundial con su estilo único. Gracias. Ahora dime la bibliografía de Santiago Matías. Santiago Matías, conocido como Alofoque, es un empresario y productor dominicano. Nació el 13 de diciembre de 1981 en Santo Domingo, República Dominicana. Alofoque es conocido por su influencia en la música urbana y el entretenimiento. Fundó Alofoque Music, una plataforma que promueve artistas y la música urbana en Latinoamérica. También es famoso por su programa de radio y canal de YouTube, Alofoque Radio Show, donde entrevista a figuras destacadas de la música, el entretenimiento y la política. Santiago Matías ha jugado un papel importante en la popularización de la música urbana en la región. Oh, excelente. Gracias por el dato. Fíjense que esta inteligencia artificial no es perfecta, puede fallar, pero lo que tenemos hasta ahora es brutal. Porque fíjate que cuando falla, es como
tono de broma que me dice, no puedo responder a eso. Pero cuando yo le digo, estás fallando, de una vez viene y me dice la respuesta. Y esto me pasa muy poco. De hecho, debo decirte que las pruebas que yo he hecho fuera de campo, por ejemplo, sin estar grabando, pues no me falla. Siempre a todo lo que yo le pregunto me dice. Por ejemplo, si le pregunto una receta me la da. Si le pregunto un ejercicio matemático me lo da. Si le pregunto una bibliografía de alguien que no sea tan famoso me lo da. Cuando le hablo de historia, es increíble que a nivel de historia aquí lo tienes todo. Si tú eres un estudiante que te dedica a estudiar la historia de cualquier país o de cualquier guerra, de cualquier conflicto, pues aquí tú lo vas a encontrar de una manera detallada y buena. Y de hecho, si quieres también puedes crear guión de productos, puedes crear guión, por ejemplo, si tú vas a grabar un video de un producto X, en caso de que te dediques a crear contenido, pues tú se lo dices y te crea una especie de guión. Y la verdad es que esto llegó para salvarnos la vida. Lógicamente esta tecnología no es perfecta. Hay dispositivos que son muy nuevos, que todavía no están actualizados, pero es cuestión de tiempo de que ellos lo actualicen y vayan agregando más información. Pero es increíble de la manera que responde, es increíble también cómo entiende mi acento, porque de hecho tú le puedes decir que te hable en otros acentos y te lo hace. Si tú quieres, le dices que te hable en inglés, también te habla en inglés. Es potentísima, chicos, esta herramienta. Me gusta de la manera que funciona, y como dije hace un momento, para tú poder tenerla de esta manera, pues tú vas a la tienda de Apple, o por ejemplo, si tienes un Android, vas, la descarga, y lamentablemente para tú poder desbloquear todo este potencial que tú acabas de ver, pues tienes que pagar. Actualmente cuesta unos $20 mensuales, pero si tú pagas el año completo, te hacen un descuento. Y esto es cuestión de tiempo de que los precios vayan bajando. Pero yo creo que ahora mismo ChatGPT es la inteligencia artificial más potente que hay. Ya está la de Apple, está en proceso, sale ya a final de año. Está también la de Microsoft, Copilot, que también es buena. El problema de Copilot, que no tiene soporte en español. Creo que ChatGPT ha sido la primera que ha dado el salto para que se pueda exprimir a fondo todas las prestaciones a nivel de idiomas y que tú puedas interactuar con la inteligencia artificial en tu idioma. Y de hecho, mira, de manera gratuita también funciona bien. Lo único que de manera gratuita tú tienes que venir acá. Por ejemplo, voy a grabar la pantalla de mi teléfono para mostrártela aquí rápidamente. Mira, es muy fácil. Para tú descargarla, va a tu tienda, Apple Store, y aquí tú pones ¿verdad? GPT. Y ahí te va a salir, ¿verdad? Toda la inteligencia artificial. En mi caso es esta que está aquí. Fíjate que ya solo me pide abrir porque ya yo la tengo. Y aquí tú le puedes preguntar de cualquier tema. Por ejemplo, háblame especificaciones del iPhone. Vamos a ver si me lo dice escrito. 16. Fíjate, tú se lo escribes y automáticamente él te da, ¿verdad?, el detalle de lo que tú quieres. Fíjate ahí donde te sale. Mira, ve, diseño en pantalla OLED, 6.1 pulgadas, resolución. Es decir, que aquí, y esto con la versión gratis, tú lo puedes hacer. Lo único que te activan con la versión de pago, te activan este botón de aquí del lado, que ahí es que tú empiezas a hablar con la inteligencia artificial. ¿Ves? Y aquí tú silencias el micrófono en caso de que tú no quieras de que la inteligencia artificial te escuche. Fíjate donde dice, comienza un nuevo chat para uso en modo de voz avanzado. Señores, ahí ustedes vieron, esta es la potencia total de ChatGPT de pago. Esa voz que ustedes escuchan ahí, tú la puedes cambiar en caso de que no te sientas, que no te agrade la voz, pues te da la opción de poner una voz masculina, femenina, un acento español, un acento mexicano, un acento dominicano. Puedes también, qué sé yo, no es perfecto, pero tienes esa opción de poder cambiar los estilos de voz. También cabe mencionar de que si te habla o se equivoca, pues tú la interrumpes y le dices, mira, fulana, estás mal, me estás explicando mal, y ella
Es increíble de la manera que lo corrige y empieza a hablarte bien. Por mi parte, esto es todo. Este video se hizo larguísimo, pero yo quería esto, que ustedes pudieran ver todo el potencial de la inteligencia artificial. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Voy a dejarte un enlace en la descripción para que te descargue la aplicación para tu teléfono, o que vayas a internet y te pruebes ChatGPT. La verdad es que es gratis, y si quieres tener este modo avanzado, pues lamentablemente tienes que pasar por caja. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye.